Devocional 3 de diciembre, Mateo 16, 15, 16. ¿Quién es para ti? Esta es la pregunta colocada delante de quienes escuchan de Jesús. Y somos nosotros, no Él, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. De hecho, nosotros respondemos esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, eso afectará la manera en que vivimos. Jesús era mucho más que Juan el Bautista, Elías o algún profeta. Él era más que un reformador nacional, más que un trabajador de milagros, más que un profeta. Jesús es el Cristo, el Mesías. El vosotros es tanto enfático como plural. Se dirige a todos los discípulos más que solamente a Pedro. El pueblo es libre de creer cualquier cosa que quieran al respecto a Jesús. Pero Jesús ha estado preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar su obra. Han escuchado sus enseñanzas y han sido testigos de sus milagros. Lo que piensan sobre Él es crítico. Lo que nosotros contestamos también es crucial. A estas alturas la incertidumbre es igual a la falta de fe. Ser cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creer algo más o algo menos es ser religioso, pero no es algo cristiano. La palabra Mesías y la palabra Cristo son la misma, una en hebreo y la otra en griego, para designar al ungido. Primero escuchamos que Jesús es el Hijo de Dios en su bautismo, cuando Dios mismo anunció: "Este es mi Hijo amado". Y Jesús se ha referido a sí mismo como el Hijo. Los discípulos llamaron a Jesús el Hijo de Dios cuando caminó sobre el mar hacia la barca y detuvo la tormenta. El Dios viviente contrasta drásticamente con los ídolos sin vida de un lugar como Cesarea de Filipo. Había llegado el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión y hacer una confesión. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías. Hasta este momento, esta fue la mejor confesión y el más alto tributo que se le pudo dar a Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarnos. Debemos confesar a Jesús delante de los hombres, sabiendo que cuando lo hacemos, Él nos confesará delante del Padre en el cielo. Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Quizás somos como Pedro, no entendemos todo lo que significan estas palabras, así como él no entendió todo cuando confesó a Jesús como el Cristo. Pero si podemos hacer un compromiso para conocerlo y seguirlo hasta que entendamos más, Jesús nos pide que abramos nuestros corazones a su liderazgo y que empecemos un viaje hacia un entendimiento más pleno de él. Viendo con quién nos relacionamos, las otras personas podrán evaluar o determinar qué tipo de personas somos. Significa que una forma de evaluar nuestra identidad depende de las personas con quienes yo me relaciono y de lo que yo hago junto a ellas. Claro está, mucho de esta evaluación depende de la opinión de otras personas, de esas personas tengan de nosotros conforme a su análisis. No siempre las impresiones de otras personas son correctas. Los tres evangelios sinópticos registran las palabras de Pedro con algunas diferencias verbales, pero con un elemento en común: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente y el Cristo de Dios. Esta confesión de Pedro llamando a Jesús el Cristo va más allá de una confesión de mesianidad. Refleja la fe más desarrollada de la primitiva comunidad cristiana. Esto implica que nos encontramos con una comunidad de fe, con una identidad que ha ido evolucionando conforme a las diversas vivencias posteriores a la resurrección. Jesús aclara que la percepción espiritual expresada por Simón en dicha confesión no era el resultado de una deducción natural y humana, de carne y sangre, sino que era el resultado de una revelación de Dios Padre. Fue un acto de gracia por parte de Dios, pero no significa que la respuesta de Pedro se haya dado en el vacío. Es el producto de una fe que ha venido formándose en el camino con Jesús. Es una respuesta madura que brota del corazón como una verdad, una revelación. En su modo impulsivo de ser, Pedro da de manera categórica la respuesta de quienes estaban buscando un nuevo paradigma en relación a una figura mesiánica que no se ajustara a los modelos pasados de la tradición. La confesión de Pedro hace referencia a lo que ocurre cuando confesamos a Jesús como el Cristo. Se nos otorga una nueva identidad que se ve reflejada en un nuevo nombre. A Simón se le llamó Pedro, no solo para que tuviese memoria de aquel evento en su vida, sino para darle un nuevo propósito y misión. En ese sentido, cuando Jesús nos llama, no lo hace solo para que creamos en Él, nos llama para servir. El llamado de Jesús implica constituirnos en nuevas criaturas con un nuevo propósito de vida y una nueva misión. El discipulado implica encuentro con Jesús y confesión de éste como el Cristo, seguirlo,
aprender de sus enseñanzas como un nuevo modo de vida, ponerlas en práctica a través del servicio a Dios con la iglesia y desde la iglesia a otras personas, y proclamar el Evangelio a toda criatura sin distinción de clase, etnia o género. La sociedad evaluará nuestro propósito y misión según el modo en que la iglesia viva dicha identidad hoy, ya sea a través del servicio individual de la persona creyente o de esta como con la comunidad de fe. La misión se ejerce desde la Iglesia Universal, representada por diversidad de denominaciones y movimientos cristianos y diversidad de modelos para ponerla en práctica. Cada modelo de misión se ejercerá según el contexto de la Iglesia y sus circunstancias. Hoy en día escuchamos muchas opiniones en cuanto a quién es Jesús, y muchos no lo conocen, sin saber lo importante que es conocerlo verdaderamente para alcanzar la vida eterna. Hoy en día muchos han oído hablar acerca de Jesús, pero no saben quién es realmente Él. Para unos solo es un comunista, otros dicen que fue solo un gran profeta creado por Dios, otros lo consideran un charlatán que ha engañado a muchos, otros opinan que fue uno de los grandes iluminados que no murió en la cruz, sino se fue a la India a estudiar con los lamas, y así sucesivamente hay muchas opiniones acerca de ellos. Pero ¿quién es realmente Jesús? Jesús es el Cristo. Este título hace referencia a la obra expiatoria que Jesús haría en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados. Y si hay algo con lo cual debemos conocerlo es porque Él es el Salvador del mundo y el único a través del cual el ser humano puede llegar a ser salvo. El conocer a Jesús como el Cristo, es decir, el Salvador del mundo, es importante, ya que de eso depende nuestra salvación, y por eso Pablo nos dice que el que se somete a su señorío y cree en su obra expiatoria es salvo. Jesús es el Hijo de Dios. Cualquiera que niega al Hijo, niega al Padre. Algunos niegan esta verdad espiritual afirmando que solo el Padre es Dios y que Jesús es solo un ser creado. Pero lo cierto es que Juan lo desmiente. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La salvación depende de estas dos verdades elementales, en que Cristo es nuestro Salvador y que es el único Dios a quien debemos rendirnos. Cualquiera que rechace a Jesús no heredará la vida eterna. Es importante entender que Jesús es el Cristo porque puede salvarnos a través de su obra expiatoria. El Hijo de Dios, el único y verdadero Dios intercesor que existe. Era sumamente importante que los discípulos entendieran la identidad y la naturaleza divina de Jesucristo, considerando que a través de ellos el Señor extendiera su reino. En una generación llena de escepticismo y de rechazo hacia Dios y lo sobrenatural, debemos siempre hablar con claridad y con autoridad acerca del Evangelio, haciendo preguntas importantes, reconociendo que el Espíritu de Dios obrará en los corazones de la gente. Al entender la identidad de Jesús como más que mensajero, su autoridad como mediador entre Dios y los hombres fue manifiesta. Consecuentemente, Él le daría autoridad a sus discípulos para orar en su nombre. No hay respuesta más importante que la respuesta acerca de la identidad de Jesús. Nuestra eternidad depende de la sincera respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Si Él es otro mensajero, somos seguidores del hombre. Si Él es otro maestro, somos estudiantes de la historia judía. Pero si es el Hijo de Dios, somos hijos e hijas de Dios viviente por medio de la obra reconciliadora de Cristo. Jesús afirmó la misión para sus discípulos. Ellos estaban siendo edificados, no con manos humanas, sino con Dios mismo. La iglesia es la representación de su reino en la tierra y con el Espíritu Santo declaramos las verdades que Jesús nos enseñó. Nuestra misión es llevar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Como creyentes tenemos la confianza de que Dios está con nosotros y que Él respaldará su palabra. Podemos salir con confianza al mundo para predicar a Jesucristo y para declarar que solo Él salva, que solo Él restaura y que solo Él da vida. Si tú no has puesto tu confianza en Él, reconócelo hoy y responde a la pregunta ¿quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios y Él es el único Señor. Esta comunidad identifica su razón de ser y su misión con Cristo. Y cabe preguntarnos, ¿hasta dónde nuestra identidad como iglesia está clara y no se deja afectar por factores exógenos que podrían conducirnos a otros fines? ¿Responde la iglesia contemporánea a las exigencias de un discipulado conforme a las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos claros en cuanto a nuestro propósito y misión como creyentes y como iglesia? ¿Está la iglesia contemporánea asumiendo su identidad frente a la injusticia social, la discriminación, el abuso de poder, la falsa espiritualidad y las voces que gritan por igualdad y la pobreza? ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan la identidad de nuestras congregaciones? ¿Cómo las congregaciones desde su identidad denominacional atienden asuntos como la injusticia, la violencia y la guerra? ¿Cuáles son los desafíos actuales para la iglesia?
¿Quién es Jesús para nosotros hoy? Nuestra misión dependerá de nuestra respuesta a estas y otras preguntas, y especialmente de nuestra acción. La verdad es que allí donde se proclame el Evangelio, se ofrezca servicio en amor a quienes participan de la comunidad de fe y a quienes están fuera, y se brinde ayuda a la persona pobre y necesitada, garantizando la realidad del reino de Dios entre nosotros, allí estaremos viviendo de manera continua las marcas de la identidad de la Iglesia. Nosotros tenemos que ser una luz para los demás, no una oscuridad para los demás. ¿Cuáles son en nuestra comunidad las opiniones que hay sobre Jesús? ¿Están diferenciadas en la manera de vivir y expresar la fe, enriquecen la comunidad o la perjudican en su caminada? ¿Qué tipo de piedra en nuestra comunidad? ¿Cuál es la misión que resulta de esto para nosotros? Por eso, evalúa hoy quién es Jesús para ti. Padre misericordioso, gracias Padre bueno. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque al igual que los discípulos, tú nos haces esa pregunta. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Papito Dios, gracias, Señor, porque vuelven y nos afianza, Señor. Nos llamas a ser firmes en la fe, Padre misericordioso. Hoy en día, Padre Santo, que vemos cómo va cambiando no solo el mundo, la mentalidad del mundo, sino también la iglesia. Papito Dios, tú nos vuelves a llevar a la iglesia primitiva, tú nos vuelves a llevar a esas bases y esos principios bíblicos, Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que no dejes que nos soltemos de tu mano, que siempre andemos, Señor Padre misericordioso, llenos de la bendición tuya, llenos del amor de tu Hijo, pero sobre todo llenos de la guía y la protección del Espíritu Santo. Padre amado, en este tiempo ponemos nuestro corazón, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que tú has venido trabajando día tras día, palabra tras palabra, momento tras momento, para que vivamos realmente a Cristo en nuestros corazones, para que nuestra vida dé el verdadero testimonio de que somos cristianos y para que realmente le demostremos al mundo que Cristo vive en nuestro corazón. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo y muchas bendiciones. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Y si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Escúchala. Y si sientes, tómala y compártela. Buen día.